Cuando a mí me preguntan quién fue tu maestro, siempre digo el exilio español republicano, porque mis maestros más destacados provenían precisamente del exilio y en la facultad yo veía caminar por ahí, aunque no fueran mis maestros directos, a Wenceslao Roses, por ejemplo, nadie menos que el traductor de Marx y de Hegel al español, poca cosa. Fíjate que si lo comparas con instituciones como la Alianza Francesa, como el British Council, la fundación del Instituto Cervantes fue tardía porque era incompatible con una dictadura y necesitaba una democracia consolidada. Y eso se traduce en cultura que, por ejemplo, el instituto se encomendara de divulgar la cultura española, la cultura catalana, la cultura en castellano, pero la cultura en español, que era la manera de reconocer que la cultura en español no es la que se hace en España, sino que es la que se hace en toda América Latina, ¿no? Es terrible lo que está ocurriendo en esta actitud tan terriblemente autoritaria del gobierno de Donald Trump con respecto a la lengua, porque la lengua española es verdaderamente un mecanismo de unidad eh, hispánica eh, de una gran consistencia en términos cuantitativos y en términos cualitativos. En términos cuantitativos, porque bueno, hay más de 500 millones de hablantes de español y también hay que decir que es una lengua que nos ha servido de comunicación porque hay 12.000 kilómetros entre el río Bravo y la Patagonia y puede uno atravesar 20 fronteras sin perder inteligibilidad. Eso es verdaderamente prodigioso. No existe en ninguna otra lengua algo semejante. Y qué importancia tiene a la hora de pensar en los valores democráticos la relación con la identidad, porque pudiera parecer que borrar el español de la página web de la Casa Blanca es una ofensa a México, el país con más número de hablantes de español, o a España, pero en el anuario del Instituto Cervantes reconocemos que hay en los Estados Unidos ciudadanos norteamericanos más de 60 millones y origen hispano, y más de 40 millones que tienen el español como lengua materna. O sea que es una ofensa a la propia comunidad diversa de los Estados Unidos. Estoy hablando a través de estos personajes de las migraciones, de los exilios, de las enfermedades, de las dilapidaciones de una fortuna, de una serie de fenómenos de carácter social. Y hablo, por ejemplo, en ellos de tres revoluciones, porque en uno está la Revolución Mexicana, en otro está la Revolución Cubana y en otro está la Revolución Sandinista de Nicaragua, de manera tal que creo que estas novelas son novelas de mi memoria, pero que tienen empatía con las memorias colectivas, que eso es Mira, importante. es un valor que yo creo que tiene la literatura y que los poetas destacamos mucho, pero es la literatura en general, que al hablar de la propia intimidad se está hablando de la historia. El individuo es inseparable no ya de la familia, sino del mundo en el que vive. Como decía George Lucas, la novela es una épica sin dioses. Le quitas los dioses a la Ilíada o a la Odisea y es una novela realmente. Un escritor se convierte en Dios a la hora de crear su propio mundo, y eso significa, por una parte, reconocer la fuerza de la cultura a la hora de organizar un relato, y por otra parte, pues reconocer también las limitaciones, que uno no puede ir como un Dios todopoderoso, como si se creyera de verdad que va a inventar todo el mundo, ¿no? Ese diálogo entre las ilusiones y
la conciencia de la dificultad y lo perecedero está también en tus novelas y está desde luego, a la hora de revisar tu vida en memorias como este montón de pedazos de espejos rotos, ¿no? Memoria personal siempre es una memoria colectiva, porque al recordar estás también creando. Eso me parece que es muy importante, porque todo recuerdo pasa cuando escribes por el tamiz de la palabra, y la palabra no es la realidad, es una representación de la realidad.